Hola, espero que estén bien y disfrutando del curso. Soy el doctor Sebastián Sarnaki, soy investigador adjunto del CONICET, trabajo en el Instituto de Microbiología y Parasitología Médica y en el INPAM, que pertenece a la Facultad de Medicina y al CONICET, y también soy docente en la Facultad de Medicina de la UBA. Comencé trabajando en el área de inmunología con Salmonella, investigando vacunas y después con el tiempo me empecé a especializar en la expresión y regulación de genes, principalmente de patogenicidad, con lo cual siempre están relacionados al monitoreo de factores ambientales y comenzamos hace unos años con la doctora Centrón Daniela y la doctora Paula Quiroga un trabajo en colaboración relacionado a la expresión de la integrasa, razón por la cual y agradezco que me hayan convocado para este curso y para que les cuente un poco sobre qué es lo que se sabe de los mecanismos de regulación de este sistema de integrón cassette. Acá tienen mi mail por cualquier consulta que quieran hacer y bueno, comencemos. Bueno, para comenzar, repasemos un poco. Un integrón es un elemento genético bacteriano capaz de incorporar y expresar marcos abiertos de lectura, aunque en el apuro se le suele decir genes, pero me refiero a que es apuro porque no contienen promotores, y que están estructurados como cassettes. Los integrones se los clasifica en dos subconjuntos. Por un lado tenemos los integrones móviles o de resistencia, a los cuales a lo largo de esta presentación van a aparecer con las iniciales MI. Estos se encuentran dentro de transposones o también de plasmios conjugativos y estos justamente le da la capacidad de movilidad, ¿no? De ser móviles. Y suelen encontrarse en protobacterias, pero también en otros filas bacterianos, como por ejemplo en los genomas de gram positivas. Suelen contener entre 2 a 8 cassettes que codifican la resistencia a un amplio espectro de antibióticos generalmente, pero tengan en cuenta también que le puede otorgar otras características, es decir, otros fenotipos a las cepas que lo portan. Estos integrones son clasificados en función de la secuencia nucleotídica del gen de la integrasa. El otro subconjunto son los integrones cromosómicos. Van a aparecer con las iniciales IC. Son elementos antiguos y sedentarios que pueden contener cientos de genes cassette de función mayoritariamente desconocida. Y están identificados en varias especies bacterianas y por su capacidad de herencia vertical, se los clasifica en función de la especie hospedadora. Una subfamilia de estos son los superintegrones y mayoritariamente se encuentra en Vibronaceae, Xanthomonaceae y Pseudomonaceae. Veamos un poco cómo están organizados los integrones. En este esquema podemos ver que la plataforma funcional de los integrones se compone de un gen que codifica una integrasa INTI1, podemos ver acá su propio promotor PINTI. También tenemos dentro del gen de la integrasa un promotor llamado promotor de cassette, representado como PC, y también existe un sitio de recombinación primaria llamado ATTI. Luego nos encontramos con los cassettes. Como les mencioné anteriormente, estos sistemas pueden mantener un arreglo de cassette que puede consistir en más de 200 cassettes. Estos cassettes generalmente contienen un marco abierto de lectura WORF carentes de promotor, por eso es que no son o no suelen ser genes. Entonces, para comenzar hablando un poco de la regulación de la expresión de estos cassettes, si se fijan, los cassettes acá están representados con un degradé de colores, desde el negro, pasando por los grises, hasta el blanco. Esto pretende representar la intensidad de expresión de estos. Es decir, y esto fue probado en un trabajo de Colls y Hall en 1992, solo los pocos primeros cassettes se van a expresar a través del promotor PC. Todo el resto de la matriz va a actuar como un depósito o repertorio de variación genética. Si observamos bien el esquema de cassette con un poco más de detalle, podemos ver que el marco abierto de lectura está flanqueado por dos sitios de recombinación llamados ATTC. Y son gracias a estos que son reconocidos por la integrasa y van a poder ser escindidos estos cassettes desde cualquier posición de la plataforma
por acción, bueno, como les dije, de la recombinación de la integrasa. Y esto se lo llama recombinación ATC por AC o ATC por ATTC. Como resultado obtenemos un elemento, un intermediario circular que se puede integrar nuevamente gracias a la acción de la integrasa en el sitio ATTI. Es decir, que es una recombinación ATTI por AC. Asimismo, intermediarios circulares exógenos podrían ser también reconocidos e integrados mediante la integrasa gracias a que tiene una actividad muy poco específica. Esta adquisición de cassette en forma exógena es cuando nos referimos al hablar de transferencia horizontal de cassettes. Seguramente ya se los habrán mencionado y esto lo quiero repetir porque no escapa al tema de hoy, al tema de regulación, que las integrasas de integrones van a reconocer o median la integración de estos cassettes mediante el reconocimiento de una única hebra dentro de este sitio AC, representada acá. Es decir, que es un single strand, simple cadena, que va a estar presente en casi todos en todos los cassettes reportados. Este mecanismo de la integrasa es un proceso de recombinación exclusivo, ¿no? Único de la integrasa y es sitio específico. Si bien los integrones fueron descubiertos a fines de los 80 y a pesar de la importancia de la adquisición que tienen estos para la adquisición en la resistencia de antibióticos, y si se quiere de una perspectiva mucho más amplia para la adaptación bacteriana, se sabe muy poco sobre el control regulador de la integración de cassettes y de todo el sistema en general, ¿sí? Entonces, en lo que está focalizada la charla de hoy es un poco contarles cómo es que se comenzó a investigar sobre el control de la regulación de la recombinación de estos sistemas, qué es lo que se hizo, cómo se abarcó el tema y, por supuesto, hablar de los resultados y conclusiones a los que se llegó, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron primero o estudiaron primero, ¿no? En principio realizaron un análisis in silico, buscando secuencias conservadas en la región promotora del gen de la integrasa. Lo que hicieron fue alinear la región río arriba de varios genes de la integrasa perteneciente a tanto integrones móviles como cromosómicos. Y fíjense, acá tienen el inicio de la transducción del gen de la integrasa. Y arriba el supuesto promotor con su región de -10 y -35. Y acá en este recuadro ellos indican, lo voy a ampliar un poco, una región conservada que encontraron, ¿sí? Entonces, pueden ver que esta secuencia es palindrómica, ¿sí? Tenemos CT-GT con AC-AG. Tiene unos 16 nucleótidos en total, ¿sí? Un par de años después, en otro trabajo, realizan el mismo estudio, pero realizándolo esta vez alineando las regiones promotoras de integrasa de INT-A homólogos de Vibronaceae, es decir, superintegrones. Y nuevamente encuentran esa misma secuencia. Fíjense, nuevamente esta secuencia palindrómica de 16 nucleótidos a lo largo de una gran variedad de superintegrones. ¿Y de qué se trata esta secuencia? Bueno, se trata justamente de una secuencia, al menos putativa o supuesta, de reconocimiento de ADN por la proteína de LEX-A. Y por lo general, esto está posicionado solapándose parcialmente con el elemento -10 de sigma 70 del promotor de la integrasa. Estos mismos autores realizan alineamientos con diferentes clases de integrasas móviles, ¿sí? En diferentes géneros bacterianos, fíjense, Escherichia coli, Providencia, Serratia, Vibrio, y acá muestran ejemplos representativos de los sitios de unión del LEX-A identificados. Aquí abajo, en forma de logo, vemos el perfil de secuencias de LEX-A que se genera a partir de diferentes sitios de LEX-A dentro de beta o gamma protobacterias de genes ya conocidos, que son regulados por LEX-A. Y aquí abajo podemos ver el perfil generado
utilizando unos 93 sitios diferentes encontrados en este estudio. Y al compararlos, uno puede concluir que el sitio encontrado del LEXA dentro de las integrasas es muy similar a aquel encontrado, digamos, de los genes encontrados, de los genes que son regulados por LEXA. ¿Qué es LEXA? Bueno, LEXA pertenece al sistema SOS, ¿sí? ¿Y qué es el sistema SOS? Es una red de regulación ampliamente distribuida a lo largo de varios géneros bacterianos que hace frente al daño del ADN mediante la reparación. Entonces, la gran pregunta en realidad es si el sistema SOS es quien está controlando la recombinación mediada por la integrasa. En realidad, ya desde el 2009 se había planteado que efectivamente el sistema SOS es quien controla la recombinación mediada por integrón. Recordemos un poco el sistema SOS y cómo es que se induce, al menos en Escherichia coli. Resulta que los genes del sistema SOS son reprimidos por unión del LEXA a la secuencia promotora. Esta secuencia promotora se la suele llamar cajas SOS o caja para LEXA. Es decir, que por la presencia de LEXA se va a bloquear la unión o reconocimiento de la RNA polimerasa, es decir, una represión transcripcional. Luego lo que sucede es que con la aparición de lesiones del ADN, es decir, de ADN simple cadena o ADN SS por single strand, situación que puede suceder por varios motivos ambientales de estrés, pero principalmente ligado a la replicación del ADN, donde hay necesariamente ADN simple cadena, se activa REC-A, que es una proteína de recombinación de unión a ADN simple cadena de forma inespecífica. La activación de la enzima REC-A permite el autoclivado o clivado autocatalítico de LEXA, y esta salida de LEXA conlleva a la desrepresión del sistema. Los genes que se van a desreprimir dentro del sistema de SOS están relacionados con funciones de estabilización de horquilla de replicación, también con la reparación del ADN y también, entre muchas otras cosas, arresta la división celular. De esta manera, entonces, una vez reparado el ADN, nuevamente el LEXA se puede volver a unir a estos sitios promotores para reprimir al sistema SOS, ya que no hay más daño de ADN, ¿no? La respuesta SOS está fuertemente asociada con la adaptación bacteriana y se la ha implicado con fenotipos clínicamente relevantes, tales como la activación y la diseminación de factores de virulencia portados en bacteriófagos, transposones e islas de patogenicidad. También con la integración de elementos conjugativos que codifican genes de resistencia a antibióticos. Claramente, de alguna manera, esto está relacionado con los integrones. Y por otro lado, algunos antibióticos ampliamente utilizados, como fluoroquinolonas, trimetroprimas y betalactámicos, se sabe que son capaces de inducir el sistema SOS. Y de esta manera serían capaces de promover la diseminación de los genes de resistencia a antibióticos. Es decir, que hay una retroalimentación positiva con una importante consecuencia para la emergencia y la diseminación de la resistencia a los antibióticos. El próximo paso fue que si bien habían encontrado sitios de unión por LEXA, la pregunta era si eran funcionales estos sitios, si realmente se estaba uniendo LEXA a esos sitios. Entonces evaluaron la funcionalidad de estos sitios de unión de LEXA identificados en Vibrio cholera. Para ver esto, construyen mutantes para el sitio del LEXA y realizan un ensayo de cambio de movilidad de electroforesis o EMSA. Fíjense acá, en la primera línea tenemos la secuencia de la cepa salvaje y trabajamos con diferentes mutantes combinando algunas de estas mutaciones más asociadas a la secuencia conservada del LEXA, es decir, a los extremos. Veamos el resultado. Fíjense acá, si uno observa cómo corren las bandas de la secuencia salvaje ante la ausencia o presencia del LEXA, uno puede observar que ante la presencia de la proteína LEXA purificada, se observa el retraso de la banda, ¿sí? Al compararlo con esta. Es decir, que uno puede afirmar que hay unión de esta proteína.
Para el resto de las secuencias mutantes analizadas, se puede observar que solamente en uno de los casos, en la mutante 2, pareciera continuar interactuando el XA con esa secuencia. En el resto de las secuencias mutantes, el XA no logró unirse, asumiendo que esas secuencias son importantes para la interacción con el XA. Es decir, que se encontró que el XA purificado de Vibrio cólera se une específicamente al motivo identificado, mientras que cambios en los sitios de posiciones claves evita la interacción. Entonces, habiendo determinado que el XA se estaba uniendo a ese promotor, se preguntaban si el XA lo estaba reprimiendo, es decir, si el XA estaba controlando la expresión de la integrasa. Por lo tanto, como el XA pertenece al sistema SOS, si uno induce al sistema SOS, el XA debería de salir permitiendo la expresión de la integrasa. Entonces, ¿cuál es la expresión de la integrasa ante la inducción del sistema SOS? ¿Hay un cambio en la expresión de la integrasa? ¿Es funcional el sitio de unión del XA que observaron? Más allá de que vieron esa unión, querían ver si era funcional o no. Y entonces lo que hicieron fue poner un gen reportero bajo el control del promotor de la integrasa, es decir, conservando ese sitio de LEXA, ¿no? Entonces hacen un estudio utilizando o clonando, ¿no?, el promotor de la integrasa cromosómica de Vibrio cólera y el promotor de la integrasa de clase 1 del integrón móvil de Escherichia coli. Y lo pusieron río abajo el gen de la beta-galactosidasa, ¿sí?, como gen reportero. Y también hicieron un estudio por medición de fluorescencia utilizando la proteína GFP, ¿no?, la proteína de fluorescencia verde. Y estas construcciones también las sometieron ante diferentes condiciones ambientales que ahora menciono. Las condiciones que utilizaron fueron condiciones que se sabe que inducen al sistema de respuesta SOS, ¿sí?, como mitomicina y antibióticos como ciprofloxacina, trimetroprima y ampicilina. También utilizaron otras cepas controles, además de unas cepas salvajes, que son básicamente deficientes en el sistema de SOS o deficientes en su control. Como resultado, podemos observar que la expresión de la integrasa en ambas cepas o de ambas integrasas, medida en realidad a través de la actividad promotora, que se mide a través de la actividad de la beta-galactosidasa, se observa que tanto para Vibrio cólera como en E. coli hay un aumento significativo en la expresión o actividad del promotor. En este caso hay un aumento de 37 veces y en E. coli también hay un aumento de 4.5 veces. En las demás situaciones también, si bien pareciera que la ampicilina no es tan efectiva. Acá tenemos un poco los controles, no vamos a meternos demasiado en esto, pero bueno, no se observaron inducción cuando se impide que LEXA o RECA o cuando los sitios de LEXA fueron inactivados, ¿sí? Además de comprobar la inducción de la expresión del promotor, demuestran en la cepa portadora de la integrasa que dicha inducción genera una integrasa funcional, es decir, estudian de alguna manera la actividad de la enzima y su capacidad para escindir al cassette que está río abajo. Es un poco más complejo como lo hacen, pero simplificado de alguna manera lo que están haciendo es calcular la tasa de escisión de resistencia del gen que está por debajo. En este caso hay un cassette para resistencia a aminoglicósidos cuya escisión genera cepas resistentes a atobragicina. Mediante el recuento de la aparición de colonias resistentes sobre el total, que incluye las no resistentes, hacen un cálculo y miden la actividad de escisión. Entonces logran ver que en ambas cepas se produce un aumento en la tasa de escisión. Por un lado una aumentó 141 veces y en la otra 340 veces. En conjunto, estos resultados demuestran que la regulación de la expresión de estos genes de integrasa es dependiente de la respuesta SOS y que la inducción SOS controla la tasa de recombinación de cassettes.
Hasta acá lo que podemos decir es que en los integrones, los nuevos cassettes adquiridos, como les conté al principio, son altamente expresados por el promotor PC, pero pueden ser silenciados por eventos de recombinación que los desplazan a posiciones distales. La recombinación también puede activar cassettes silenciados o recuperar nuevos cassettes de la comunidad bacteriana que las circunda. En condiciones normales, es decir, cuando no hay estrés, la represión del sistema SOS del gen de la integrasa mantendría este arreglo de los cassettes en el integrón en un estado estable. Esta forma de regulación no es algo menor, porque hay que pensar que en un arreglo puede contener una gran dimensión y adaptativamente le tiene que resultar positivo para que se pueda mantener. No pareciera que sea casual que esté regulado negativamente y que sea desreprimido en situaciones que sí requieran adaptarse a un nuevo ambiente. Además, no piensen solo que los cassettes confieren resistencia a antibióticos, sino que también contienen u otorgan diferentes fenotipos. Además, la respuesta SOS puede ser inducida por varios estresores, asegurando así que tanto el reordenamiento de cassettes existentes como la adquisición de cassettes exógenos ocurra bajo condiciones en las que se necesitan innovaciones. Esta nota no es un dato menor, ¿sí? Los antibióticos conocidos para inducir la respuesta SOS, trimetoprima, quinolonas y beta-lactamasas, promueven la expresión de la integrasa. Es decir, ¿qué no es un dato menor? Bueno, porque está asociado a la adaptación, teniendo un sistema que le permite mantenerse con un muy bajo costo. Me gustaría que pensemos juntos, aunque sea de manera asincrónica, ¿no? El siguiente concepto asociado a las resistencias e integrones, en realidad más asociado a la adquisición de una resistencia dada por un gen respecto a la adquisición de resistencias a través de un cassette dentro de un sistema de integrones. Por un lado, la idea dice así. Las políticas actuales en la lucha contra la resistencia a los antibióticos se basan en la suposición de que los mecanismos de resistencia son costosos para las bacterias que los poseen y que de este modo otorga a estas bacterias una desventaja selectiva y conduce a su pérdida en ausencia de exposición a antibióticos. Es decir, que siempre se dijo que si no hay una presión de selección, es decir, si no está presente el antibiótico, esa resistencia se va a perder. Pero por otro lado, y en función de lo que se estuve contando según la regulación del Lexa sobre los integrones, es decir, sobre las resistencias reguladas bajo el control del sistema SOS, es decir, cuando hablamos de la incorporación de una regulación flexible de los integrones, esto implica que los genes de resistencia a antibióticos pueden ser silenciados sin ningún costo biológico hasta que se los necesite, mientras que otras características de adaptación se siguen expresando. Es decir, nuevamente, la forma en la que están regulados los integrones les permite mantenerse a lo largo del tiempo, tanto en ausencia como en presencia de un estímulo ambiental. Entonces pareciera que no hay una presión de selección sobre los integrones móviles, permitiendo que las resistencias a los antibióticos puedan persistir a pesar de que no haya presión de selección. Por lo tanto, futuras crisis de restricción de antibióticos deben tomar en cuenta este fenómeno. Volviendo al esquema original que les presenté, y más allá de que les conté cómo es que se expresa o no un determinado cassette, además de lo que se sabe de la regulación de la integrasa que reconoce estos sitios ATC o ATTI específico y según el sitio va a haber una determinada frecuencia de inserción o escisión y por lo tanto un reordenamiento que le va a llevar a una mejor adaptación y que lo va a llevar a posicionarse en diferentes lugares para adquirir una característica diferente. También podemos decir que la regulación de la integrasa está controlada por el sistema SOS mediante su proteína represora Lexa dentro de la secuencia promotora del gen de la integrasa y por lo tanto su expresión o no de la integrasa va a depender de diferentes estímulos ambientales que generan de alguna manera ADN simple cadena. Un tiempo después aparece un trabajo en donde realizan el estudio de la expresión de la integrasa mediante PCR en tiempo real. En este caso trabajan con el superintegrón de Vibrio para hemolítico.
locus. Miden cantidad de RNA mensajero de la integrasa en forma relativa entre una mutante, LEX-A, y su isogénica salvaje. Y ven que para esta integrasa, también en ausencia de LEX-A, es decir, en la mutante, la integrasa se expresa 9.28 veces más que en la salvaje. Es decir, que es controlado negativamente por la proteína LEX-A. Acá podemos ver que también realizaron un experimento de EMSA, pero esta vez lo que hacen es un estudio de competencia. Es decir, utilizan ADN o la zona promotora de la integrasa marcada en una suspensión que puede contener el mismo promotor no marcado o con ADN inespecífico. Y por supuesto luego agregan un extracto bacteriano que va a aportar la proteína LEX-A. Entonces, fíjense acá, en los 4 tubos está la presencia del promotor marcado. En el primer tubo podemos observar cómo es que corre el ADN sin la presencia de la proteína LEX-A. En el segundo tubo podemos observar que cuando la proteína LEX-A está presente se ve el retraso de la banda, es decir, que hubo unión por la proteína LEX-A. Al colocar el mismo promotor en altas concentraciones y no marcado, se observa una banda que corre a la misma altura que cuando no está LEX-A presente, debido a que LEX-A está unido al ADN de mayor concentración, es decir, al que está no marcado. Es decir, que estaría acá. Y finalmente, ante la presencia de ADN inespecífico, podemos observar que nuevamente LEX-A se une al ADN que está marcado, generando el retraso de la banda. Por lo tanto, LEX-A se está uniendo y generando el retraso de esta banda. Entonces, nuevamente, en este integrón también LEX-A estaría regulando. En este mismo trabajo, observan que varios integrones de clase 1 poseen una mayor expresión de los genes cassettes dependiendo de un promotor cassette secundario llamado PC2 y que está situado entre el promotor del gen de la integrasa y el inicio de la transcripción de la integrasa. Fíjense acá el esquema. En rojo, el gen de la integrasa, dentro de su secuencia codificante conteniendo el PC o promotor de cassettes, y además la flecha roja indica un nuevo promotor, ¿no? Este PC2, que también es útil para la expresión de los cassettes. Si vemos en detalle la secuencia región promotora del gen de la integrasa, recuerden que el gen de la integrasa va hacia la izquierda, ¿no? Entonces por acá, muy a la izquierda, vamos a tener el ATG del gen de la integrasa, es decir, el inicio de la traducción, que estaría en la hebra inferior. Y luego entonces viene el segmento arriba y la región promotora, el -10 primero y acá el -35, ¿no? Reconocible por sigma 70. Y solapándose en la región -10, aparecía una región de reconocimiento de LEX-A. En este caso en particular, describen que hay una inserción de tripletes de GES que generaría la aparición de un nuevo promotor marcado acá en verde llamado PC2, que es un promotor de cassettes que va hacia la derecha tal como acá en este esquema. Entonces, lo que se preguntan si simultáneamente a esta inserción que se genera un nuevo promotor para los cassettes, si desaparece la regulación de la expresión del gen de la integrasa mediada por LEX-A. Para estudiar esta hipótesis de disrupción, trabajan con el plásmido PMUR 050, el cual contiene 2 secuencias promotoras de integrasa, muy similares entre sí. Acá tenemos el detalle. Una secuencia la que llaman 21-, que es la estándar, y que tiene las secuencias de reconocimiento de -10 y de -35 por el sigma 70. Y obviamente presenta su sitio de unión por LEX-A. La otra secuencia promotora de integrasa es la que la llaman INTI1+, y es la que se le hace la inserción del triplete de GES, ¿no? Que es un esquema exactamente igual al que les mostré en la diapositiva anterior. Entonces, esta inserción generaría como hipótesis la desaparición de la secuencia reconocible por LEX-A y además ya se sabe que genera la aparición de un nuevo promotor PC2 para los cassettes, ya que se pueden unir aquí los sigma 70 y acá expresarse los cassettes mediante este otro promotor también. Entonces,
Con estas nuevas construcciones, una vez más, realizan un ensayo de EMSA y también un ensayo de cuantificación de la expresión mediante RT-PCR cuantitativa o PCR en tiempo real. Por un lado, mediante el EMSA, ellos ven que el XA se une al promotor de la integrasa menos, es decir, aquel que no contiene el triplete de G, pero no se une al que posee el triplete de G, es decir, INT1 más, como lo llaman acá. Fíjense, acá podemos observar cuánto corre la secuencia promotora que no posee el triplete de G, que sería la original, la que les mostré originalmente. Y como en presencia del XA se observa el retraso, mientras que para la secuencia que aquí llamamos P inti más, es decir, que posee la inserción de los tripletes de Gs, por más que uno le agregue el XA, no se observa el retraso, es decir, que pareciera que el XA, por la presencia de ese triplete de Gs, no se puede unir. Por otro lado, el estudio de la expresión relativa entre la presencia y ausencia del XA para el gen de integrasas muestra que para el promotor estándar vemos el aumento de la expresión, es decir, la desrepresión del promotor en ausencia de LEXA, en la mutante LEXA. Es decir, que el LEXA lo regula y genera ese aumento de 6 veces más, mientras que en el promotor que contiene el triplete de Gs le es indistinta la presencia o ausencia del LEXA, es decir, que no está bajo el control del LEXA. En este trabajo, aunque acá no lo muestro, y ellos tampoco, hacen un estudio de expresión de cassettes y ven que en presencia del triplete de Gs, es decir, ven que en presencia de un segundo promotor de cassette, en presencia del PC, ven que hay mayor expresión de esos promotores, es decir, que ese PC2 es funcional, ¿sí? Entonces, podemos decir que el XA purificado de ambos géneros bacterianos se une específicamente al motivo identificado. En ausencia de la proteína LEXA, el gen de la integrasa se expresa, es decir, que el LEXA regula negativamente la expresión de la integrasa y podemos decir que la inserción del triplete de Gs no solo genera un segundo promotor PC2 para los cassettes, sino que también va a disrumpir con el sitio de unión por LEXA al promotor de integrasa 1, generando que deje de estar ahora controlado por LEXA. Habiendo encontrado esta interrupción con el triplete de Gs en el sitio del LEXA, hace una búsqueda in silico de sitios de unión del LEXA interrumpidos y encuentran 44 casos de inserciones de tripletes de Gs similares a los integrones entre una amplia variedad de especies, todos correspondientes a integrones de clase 1 móviles con múltiples o una gran variabilidad de cassette de resistencia a antibióticos. Muestra una gran tabla con una gran variabilidad de especies o géneros bacterianos y acá pueden ver el triplete de Gs a modo de CCC, es decir, tripletes de Cs por la hebra que muestran. Entonces, pareciera que la regulación del XA eventualmente se perderá bajo la selección para promover niveles basales de transcripción más elevados de la resistencia a los antibióticos. Por un lado, por la aparición de un nuevo promotor PC2 y por otro lado, por la pérdida en sí misma de la secuencia del XA de reconocimiento para la expresión de integrasa. Esta idea de una tendencia hacia la pérdida de regulación por LEXA lo plantean como una hipótesis. Este mismo grupo de investigación realiza una reconstrucción del estado ancestral de la regulación del LEXA y de la funcionalidad de la integrasa. La presencia de la regulación por LEXA en los superintegrones de Vibrio cholera y de Parahemolyticus sugiere que el control del sistema SOS sobre los genes de la integrasa se originó probablemente muy temprano en su historia evolutiva. Y la ausencia completa de los motivos del LEXA indicarían que la regulación del LEXA se debe haber perdido en integrones que surgieron en especies sin LEXA o en las que el LEXA reconoce un motivo divergente. Al mismo tiempo, existe una amplia evidencia de que la inactivación de la integrasa es extensa e independiente a través del dominio de bacteria, lo que implica que la pérdida de funcionalidad de la integrasa puede ser un rasgo adaptativo bajo determinadas presiones selectivas. Así,
Estas personas, investigadores, plantean una hipótesis basándose en que la evidencia de la inactivación de la integrasa en grupos bacterianos en los que se sabe que el hexa no reconoce el motivo de Escherichia coli, como por ejemplo santomonadales, sugiere que la pérdida de la regulación por LEX-A podría estar vinculada a la inactivación por mutaciones del gen de la integrasa. Es decir, lo que están planteando es que habiendo perdido la regulación por LEX-A, se pierde la integrasa, muta o deja de ser funcional. Entonces realizan un análisis de correlación para determinar la existencia de una relación entre la pérdida de la regulación por LEX-A y la inactivación de la integrasa. Este grupo desarrolla un sistema automatizado basado en la detección de mutaciones genéticas, tanto nonsense e indels, y en mutaciones mincels, específicas de integrasa, las cuales se sabe que inactivan a la proteína. Para la aplicación de este sistema automatizado utilizan 1135 secuencias homólogas de integrasas. En primer lugar, realizan un análisis de correlación de funcionalidad predictiva de integrasa y regulación por LEX-A. Acá en este gráfico se ve que una integrasa poco funcional, no confundir esto con que si se expresa o no se expresa, sino por cuán activa sería. Vemos una que es poco funcional, tiene baja regulación por LEX-A, mientras que las funcionales parecieran estar reguladas por LEX-A. Claramente hay una correlación significativa entre ambos rasgos. Esto apoya la idea de que la pérdida de la regulación por LEX-A está asociada con la inactivación de la integrasa. Para conocer la historia evolutiva de esta correlación, se generó un árbol filogenético de 44 secuencias representativas de integrasa 1. Se aplicó un modelo de reconstrucción del estado ancestral para ambos caracteres fenotípicos mencionados. Este es el árbol filogenético que obtuvieron a partir de las secuencias de integrasa 1. En este se observan dos grandes grupos ecológicos. Por un lado, uno representado en forma celeste con bacterias marinas y por otro lado, en color naranja, bacterias de agua dulce o suelo. En las especies marinas podemos encontrar superintegrones cromosómicos e integrones móviles de clase 5 que surgen a partir de un clado monofilético que se encuentra en la raíz del árbol. En principio de esta rama surge una secuencia de radiación de integrones que abarcan integrones cromosómicos en las especies marinas y demás clases de integrones móviles en suelo y agua dulce. En las especies marinas, los integrones móviles de clase 2 y 4 forman un grupo monofilético con integrones cromosómicos de Shewanella. En el clado de suelo agua dulce, integrasas móviles de clase 1 y 3 forman un grupo distinto, sugiriendo una división temprana de su contraparte cromosómica en protobacterias. En el árbol se puede observar que la regulación del LEX-A, que está representada con un círculo negro al final de cada una de las ramas, está presente en un ancestro común de integrones. Recordemos que igualmente este resultado se basa en algo inferido, ya que no está demostrado, sino que está asociado a las secuencias. Se puede ver que la regulación del LEX-A es un fenómeno generalizado entre los superintegrones de vibrio y dentro de la relación de integrones marinos. Posiblemente la regulación por LEX-A estaba presente en el ancestro en la separación de las bacterias del suelo o agua dulce y que se haya perdido posteriormente en muchos de esos clados internos. Se pueden observar excepciones a esta tendencia de la pérdida en los integrones de clase 1 y 3, donde la regulación del LEX-A sigue siendo la norma. Es claro que algún rasgo particular del entorno de ambos superintegrones cromosómicos y móviles debe estar ejerciendo una presión selectiva considerable hacia la preservación de la regulación de la integrasa por LEX-A. En los cromosómicos de Vibronaceae puede ser la estabilización de grandes integrones que puedan incluir genes esenciales, mientras que en los móviles la selección podría favorecer integrones que permanecen en parte inactivos, pero que sí son capaces de generar estallidos agudos de actividad de recombinación en tiempos de necesidad de innovación evolutiva. La construcción de los estados ancestrales para la funcionalidad de la integrasa inferida es relativamente congruente con la hipótesis que se planteó, en donde la pérdida de regulación por LEX-A está asociado con la inactivación de la integrasa.
A pesar de que existe evidencia de la inactivación de las integrasas representadas con líneas punteadas, ahora lo vamos a ver más grande, las integrasas de casi todas las especies marinas del árbol son activas, ¿sí? Están en líneas continuas. Por el contrario, la inactivación de las integrasas se encontró que es monofilética en dos subgrupos de suelo y agua dulce, haciendo alusión a la presión selectiva constante hacia la inactivación. Acá lo podemos ver más grande y fíjense, todas las líneas son completas, continuas, indicando que dentro del grupo de las especies marinas, la integrasa está activa. Y dentro del grupo de agua y tierra, podemos ver la inactivación de las integrasas en grupos monofiléticos. Bueno, casi ya finalizando y para resumir, podemos decir que los integrones se los puede ver como agentes de almacenamiento de diversidad genética con un alto y variable pool de cassettes obtenidos por transferencia horizontal genética del ambiente. Sin embargo, la expresión de esto es dependiente de la recombinación mediada por la integrasa. Los nuevos cassettes proximales a la integrasa se expresan fuertemente por el promotor PC, pero pueden ser reposicionados gradualmente por el agregado de nuevos cassettes y ser parcialmente silenciados. De forma infrecuente, por eventos de escisión e integración, pueden ser relocalizados a partes distales o proximales. La temporalización de estos eventos es fundamental y va a depender de un sistema regulatorio de control de la expresión del gen de la integrasa. El descubrimiento de la relación entre el sistema SOS y la expresión de la integrasa es un primer paso importante para descubrir el mecanismo que controla la expresión de la integrasa. El control del XA es un fenómeno ampliamente distribuido y que surgió muy temprano en la historia evolutiva de integrones y se ha mantenido en integrones tanto cromosómicos como móviles. Existe una correlación significativa entre la pérdida del control por el XA y la inactivación de la integrasa, indicando que una recombinación desregulada podría ser deleteria en estos elementos genéticos. Pero también se vio que la regulación por LEX-A podría perderse para aumentar la expresión de los cassettes, ¿no? La aparición del PC2. Ahora sí, para finalizar, quisiera mostrarles algunos trabajos que han sido publicados y que también hablan un poco más de esta temática de la regulación de los integrones. Y que si bien no voy a desarrollar, vale la pena mencionar. En particular, este trabajo del 2014 resume muy bien los mecanismos de regulación de la integrasa y pueden ver un poco lo que les estuve contando. Por un lado, al vincular la actividad del integrón a una señal de alarma, los eventos de recombinación se van a limitar a los momentos en que la bacteria necesita evolucionar y adaptarse. Es en estos momentos precisos cuando la adquisición o reorganización de los cassettes puede tener un impacto dramático en la supervivencia celular. Reprimir la expresión de la integrasa cuando la bacteria está bien adaptada también es beneficioso o incluso necesario, porque va a evitar la reorganización de los cassettes cuando la configuración de la matriz es óptima y evita eventos de recombinación aleatorias en sitios secundarios que podrían ser perjudiciales. La presión de selección que generan los antibióticos y que lleva a la adquisición de genes de resistencia podría ser explicada por la relación con el sistema de alarma. Por ejemplo, quinolonas tiene como blanco la DNA topoisomerasa y trimetroprima tiene como blanco la síntesis de nucleótidos. Es decir, que los dos están relacionados a la síntesis de ADN y de alguna manera la prevalencia de los genes de resistencia ante estos antibióticos se explica por estar ligados al daño sobre el ADN y la inducción de las integrasas por el sistema SOS. ¿Qué sucede o cómo es que se puede justificar la presencia de cassettes que otorga resistencia a los antibióticos que no generan daño en el ADN? Por ejemplo, aminoglicósidos que actúan sobre beta-lactámicos sobre la pared celular. Al parecer, algunos estudios muestran que incluso en concentraciones muy bajas o subinhibitorias, estos antibióticos activan al sistema SOS, posiblemente mediante la generación de especies reactivas de oxígeno que oxidarían nucleótidos causando daño en el ADN. Es decir que, si bien no actúan directamente sobre el ADN generando ADN de simple cadena, de alguna manera, por diferentes mecanismos, terminan haciéndolo. Simultáneamente a la activación del sistema SOS con el ADN simple cadena,
no hay que olvidarse que este mismo es el sustrato de la integrasa, es decir, que hay una asociación y no sería casual que esté regulado por el sistema SOS. Fíjense también que la conjugación y transformación natural son fuentes principales de ADN simple cadena, que también llevarían a la activación del integrón y adquisición de nuevas moléculas de ADN, permitiendo monitoreo y adquisición de nuevos cassettes. Existe un segundo mecanismo de control que se vio exclusivamente hasta el momento sobre integrasa 1A de Vibrio cholera, a través de la proteína receptora de AMP cíclico o CRP. CRP es un regulador maestro de la respuesta de represión de catabolismo del carbono. Esto le permite la adaptación al metabolismo celular al tipo de fuente de carbono disponible en el medio ambiente. Es decir, que han encontrado una secuencia de reconocimiento de CRP en la secuencia promotora de la integrasa entre el promotor de la integrasa y el promotor PC de cassettes. Y su control sería independiente al del sistema SOS. Esto conecta el integrón con el medio ambiente. Y hablando del medio ambiente, también observaron que altas temperaturas como de 42 grados y también la salinidad pueden afectar la expresión de la integrasa 1A. En este otro trabajo del 2016 estudian la expresión de la integrasa cuando la bacteria es cultivada en estado de biopelículas. Esto es importante ya que todos los estudios hasta ese momento habían sido realizados en estado planctónico, siendo el estado de biopelículas el estado en que generalmente se encuentran las bacterias en la naturaleza. En definitiva, acá proponen un mecanismo de regulación de la integrasa bajo el control o condiciones de estrés nutricional que induce la formación de biopelículas. En estas condiciones habría producción de este compuesto, PPG-PP, por las enzimas REL-A y SPO-T. Mediarían la inhibición de la iniciación de replicación y transcripción de algunos genes que detendrían la RNA polimerasa y generando ADN simple cadena y generando una leve inducción del sistema SOS, permitiendo la expresión de la integrasa y la inhibición de la exopolifosfatasa PPX, generando vía polifosfatoquinasa PPK acumulación de polifosfatos POLIP, que forma un complejo con la proteasa LON que va a regular la degradación de un desconocido regulador del promotor de la integrasa que está desreprimido. Esto puede ser complejo, después si les interesa lo pueden leer para poder entrar más en detalle, pero en definitiva acá lo novedoso está asociado al ambiente y la formación de biopelículas. Si se fijan los resultados, igualmente siguen recayendo sobre el sistema SOS, aunque están variando los estímulos. En este caso es el estrés nutricio. Y plantean entonces que el estado de biopelículas favorece la adquisición de cassettes. Y aún así sigue habiendo incógnitas en los mecanismos, con lo cual es un tema a seguir investigando. En este trabajo del 2019 proponen la proteína PSRA que regula la expresión de la integrasa indirectamente regulando nuevamente al LEX-A y cooperaría a otro regulador también desconocido. Ellos observan que la expresión de INTI1 es controlada por dos reguladores de respuesta ante el estrés, no solo el sistema SOS, sino también RPOS, una subunidad alternativa de la RNA polimerasa que también regula genes de adaptación a fases estacionarias. En este otro trabajo del año 2021, estudiaban en Acinetobacter baumannii de aislamiento clínico la expresión de la integrasa ante diferentes concentraciones de antibióticos. Este grupo describe que de 60 aislamientos de esta bacteria, 29 portaban integrasas y de estos, 6 eran multiresistentes a antibióticos. Observaron que la expresión ante ceftazidina e imipenem aumentó la expresión de la integrasa y plantean que sería el uso inapropiado de los antibióticos el que podría contribuir a la regulación de las integrasas y al aumento de la resistencia ante antibióticos de las bacterias. Como se habrán dado cuenta, hay un largo camino por recorrer en lo que respecta a la regulación y expresión de la integrasa y de todo el sistema en sí mismo. Así que bueno, por cualquier consulta que tengan de la charla o que quieran realizar, en la primera diapositiva tienen mi email, así que siéntanse libres de poder contactarse conmigo. Muchísimas gracias.